Saludos todos y todas. Hoy vamos a estar viendo la clase el tema de el retrato fotográfico y vamos a analizar cómo en la historia de la fotografía esto ha ido cambiando con respecto a cómo los fotógrafos se han ido relacionando con sus sujetos y creando diferentes tipos de identidades. Para iniciar vamos a ver un poco el trabajo del fotógrafo francés Nadar, el cual se le considera el precursor del retrato, el que exploró bastante el género, se puede entender en él casi un estilo que se reconoce o se propagó a nivel mundial en todos los estudios clásicos de foto, y esa estética generó como un antes y un después en la manera como consideraba el retrato. Como punto de partida, Nadar fue un fotógrafo que tenía como una especie de doble vida, ¿verdad? Por un lado tenía el sentido de la exploración y él había intentado como conocer todos los aspectos distintos de su sociedad, tanto como muy influenciado por la vertiente que venía de la revolución industrial. Toda la parte de cómo de la exploración, de los inventos, de este tipo de cosas, permeó mucho su obra. Y en estas dos imágenes podemos ver un poco de esa identidad, porque Nadar es casi como un eje en donde puede ver estas dos realidades. En la imagen de la izquierda podemos ver las imágenes de las catacumbas o lo más abajo que pude encontrar en Francia, y a mano derecha podemos ver en globo. Nadar al mismo tiempo de ser fotógrafo era entusiasta de la fabricación de globos, de los viajes aéreos. Entonces es bueno entenderlo como un personaje de la época que tenía ese sentido, ¿verdad? También de la invención, como podemos ver en la imagen de las catacumbas, en esta tiene una utilización de la luz artificial. La primera fotografía que podemos encontrar en la historia son estas catacumbas que tenemos ahí. Entonces entender a Nadar como un personaje nos ayuda a comprender mucho su manera de cómo retrató la sociedad de su época. En el retrato de Nadar, según la fotografía fue evolucionando en ese momento, vean que estamos hablando de 1855, Nadar ya había generado como diferentes maneras de cómo retratar. Él había estado trabajando con la luz natural que existía en su estudio, fotografiaba inclusive con tragaluces que tenía especialmente diseñados para poder proyectar mejor la luz sobre las personas. Pero lo interesante de él, además de esta herramienta técnica que tenía como tal, como retratista, era la manera en que se acercaba a sus sujetos. Entonces, la manera de retratarlos, cómo generaba una profundidad en la mirada, eran cosas que se tienen que vamos a ir viendo en el trabajo de Nadar, cómo empezaron a dar una identidad. Además de esto, también Nadar trabajó por lo cual sus retratos tienen mucho más, una capa de significado más amplia, es por el hecho de fotografiar a personas reconocidas. Aquí podemos ver, digamos, cómo la gente más cercana a Nadar eran escritores tan famosos como Charles Baudelaire, o podemos tener a Franz Liszt, ¿verdad? También fotografiada por Nadar, ¿verdad? Entonces, este tipo de personalidades de la época empezaron a asistir al estudio de Nadar, en donde él empezó a crear esta estética donde tenemos una relación casi que psicológica con el sujeto, ¿verdad? O sea, ¿qué me refiero con eso? La mirada, viendo cómo hay una interacción entre uno y el otro. Digamos, solo Nadar va a poder ver a estas personas de esa manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de cómo en retrato podemos empezar a experimentar estas cosas que a veces no son visibles, ¿verdad? Sino que a veces son emocionales, son reacciones. Otra cosa que podemos encontrar en Nadar también es la simpleza de sus fondos, ¿verdad? Una referencia que a veces venía también de la pintura que se realizaba a los reyes o que contrataban pintores para poder hacer los trabajos, ¿verdad? Entonces, en esa misma referencia de la pintura podemos encontrar a Nadar y cómo esa simpleza de los fondos nos ayuda como a concentrarnos en el personaje, ¿verdad? Aquí podemos ver dos imágenes de Víctor Hugo, cuando él retrata a uno de los más allegados a él. Y se puede entender cómo en Nadar tenemos esa manera de contemplar, ¿verdad? Vean esa gestualidad tan sutil que se puede ver en la imagen de la izquierda, pero también cómo él podía retratar esa misma poesía o esa misma estética dentro de esa imagen de Víctor Hugo en su muerte, ¿verdad? Entonces el fotógrafo Nadar nos deja varios puntos a analizar, de los cuales uno que es muy importante es justamente la tradición. O sea, dentro del retrato fotográfico, la estética de Nadar trascendió todo a nivel mundial prácticamente. Muchos de los estudios fotográficos que nosotros conocemos actualmente, qué sé yo, en Costa Rica existía uno que se llamaba Fotocoto, o no sé si todavía estará por ahí, pero en ese estudios tenían la estética de Nadar o intentaban emularla, ¿verdad? Entonces por eso es que Nadar conforma como un precedente, tanto para el tema de fotografiar a la gente reconocida de la época,
así como para poder inmortalizar en estas piezas esa psicología de las personas y cómo la luz nos ayudaba a poder simplificar los términos. Entonces, si entendemos a nadar desde un punto de vista un poco más conceptual, tenemos estos tres puntos. Lo primero, ¿verdad? El retratar a la gente de la época, ¿verdad? En ese momento él estaba rodeado de estos intelectuales, de gente que producía diferentes tipos de vertientes artísticas y científicas. Entonces él aprovechó esa circunstancia para poder generar su trabajo y tener un archivo de todos los personajes que eran irrelevantes, ¿verdad? Lo segundo es lo que les hablé del fondo simplificado. Y la tercera, que es un poco más profunda, es cómo existe una relación psicológica con el sujeto. Entonces estos tres elementos componen o son parte de lo que nadar, la energía que nadar nos transmite y cómo conceptualmente a través de la mirada, a través del encuadre, podemos entender a nuestros sujetos un poco más profundo que nada más una foto tomada rápido, ¿verdad? Para hacer un poco un contraste con la obra de Nadar, vamos a ver el trabajo de la fotógrafa Julia Margaret Cameron. Ella es de origen de India, después se mudó a Inglaterra y empezó a generar un trabajos fotográficos que tenía mucha relevancia por la manera en cómo ella innovó con respecto a las referencias que utilizaba y la manera de poder mirar a los sujetos. El trabajo de Julian Margaret Cameron tiene bastante diferencia con respecto a lo que planteaba Nadar, ya que Nadar tenía como esa cuestión psicológica con los sujetos, la mirada, también en los personajes de poder, ¿verdad? En el caso de Julian Margaret Cameron, ella recibió una cámara de su esposo, ya que su esposo viajaba por todo el mundo, y le había dicho que le daba la cámara como para que se entretuviera. Aquí lo importante es cómo Julian Margaret Cameron, ese pequeño gesto se convierte en su motivo de prácticamente que de vivir, ¿verdad? Ella tiene en su casa un lugar pequeño que era como un gallinero en el cual ella empezaba a producir sus retratos. Entonces, ¿a quiénes utilizaba ella? Ella utilizaba a la gente más cercana. Utilizaba, digamos, en este caso tenemos en la imagen a Mary Hiller, que era una muchacha que trabajaba en la casa de ella. Pero lo interesante de Cameron es cómo ella empezaba a crear un mundo de fantasía, un mundo que tenía que ver con otra realidad que no estaba presente. Ella no buscaba retratar a los poderosos, sino más bien hacer que los desconocidos se vuelvan personajes oníricos o mágicos y permitía otra manera de poder entender la fotografía. Aquí podemos ver esta imagen también con esa referencia, ¿verdad? Si la vemos bien, tiene como mucho de que algo está contando, la gestualidad viene como de otro lado, se ven como irreales las poses, tiene como mucha referencia hasta al arte, a la literatura, a otro tipo de cosas. Entonces, esas partes importantes de Julian Margaret Cameron, de cómo ella trasciende la narrativa que existía en libros de tradicionales como Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, empezaba a construir una estética diferente de retrato, una estética que tenía que ver con la ficción y con la creación de estos espacios oníricos. En esta imagen se puede ver Próspero y Miranda, que Julian Margaret Cameron decía que esta foto había sido la fotografía donde ellos dos se habían conocido y que gracias a ella él se había enamorado de su sujeto, ¿verdad? Otro punto importante a analizar en el caso de Cameron es el efecto que tiene sus fotografías. Si ustedes pueden ver, ustedes me dirían, y aquí como profesor del TEC, ¿verdad? Dicen, bueno, profesor, es que esa fotografía está movida o está desenfocada, ¿verdad? El caso de Julian Margaret Cameron es que tenía un efecto que se lograba en las fotos donde se puede prever levemente enfocada. Entonces ella decía que este efecto más bien le transmitió una emoción, ¿verdad? Eso que dice como esa manera de tener la imagen entre el foco y no foco genera un efecto, ¿verdad? O genera una transición, un momento como en el que uno puede repensar la imagen. Este efecto tuvo sus repercusiones, ya que a nivel social la fotógrafa se vio muy atacada a la hora de estar produciendo, ¿verdad? Porque los clubes fotográficos que existían en la época en Inglaterra, donde ella residía, tenían una manera de entender la fotografía de la parte técnica. Entonces ya había sido alguien que siempre había sido rechazada del gremio y ella siguió luchando para poder mostrar su obra hasta que logró exhibirla en el Palacio de Cristal, donde se había anunciado originalmente la fotografía. Entonces, esta manera de poder ver Julian Margaret Cameron de seguir en la batalla a pesar de no estar haciendo lo que todo el mundo hiciera, prácticamente que le dio su propio espacio, ¿verdad? Pero fue una cuestión de también de mantener la lucha para poder lograr justamente lo que ella quería.
Estas fotos, bueno, esta imagen y esta pintura se las muestro un poco para que entiendan el tema de la referencia. O sea, de dónde viene Julian Margaret Cameron, cuál es su escenario creativo, qué elementos a nivel conceptuales usa. Y para ella la recreación era muy importante. Entonces aquí se puede ver cómo funciona una referencia, ¿verdad? En el caso de este, busca la imagen de la pintura, recrearla, ¿verdad? Entonces recrea una pintura de 1600 pero realizada en 1866. Entonces, para Margaret Cameron, toda esta cuestión del pasado, de empezar a generar esa nueva imagen un poco ficticia, un poco onírica, tiene mucho estudio detrás de ella. Aquí en estas dos imágenes podemos ver cómo tenemos esa manera de entender lo onírico, ¿verdad? Vean en este caso la sobrina de Julius Margaret de Cameron, ¿verdad? Parece como un duendecillo sacado de un cuento, ¿verdad? Pero lo importante es ver como lo sutil de la gestualidad. O sea, los movimientos del rostro, qué tonos están. A veces cuando nosotros fotografiamos como que nada más le tomamos la foto directamente a la persona, pero no tomarse el tiempo de poder tener una capacidad de observación sobre el gesto, ver las poses, las manos y alrededor empezar a crear un mundo, fue algo que Julian Margaret Cameron nos legó en la historia de la fotografía. Cómo poder romper también hasta los mismos cánones que nosotros entendemos, ¿verdad? Todas estas batallas contra los fotoclubes o esta manera de poderlo ver fue lo que ella también le dio como esa manera de seguir, ¿verdad? Entonces podríamos entender Julian Margaret Cameron, ¿verdad? Una dentro del escenario creativo, como la parte de la ficción o la fantasía, ¿verdad? Forman parte de su lenguaje, así como un aspecto de punto de vista técnico, que es este efecto de la foto como movida, que se le llamaba como efecto flu, y después también tenemos el tema de la literatura, o sea, cómo la literatura influenció su manera de poder entender la foto. Una cosa interesante es que Julian Margaret Cameron se ha mostrado estudios en que dicen que el gallinero donde ella trabajaba era demasiado pequeño. Entonces a la hora de poder alejar o acercar la cámara, el foco nunca le daba. Sin embargo, vean cómo a veces una cuestión técnica que uno no puede controlar se puede convertir a veces en el motivo, ¿verdad? Creo que ella vio en el error o en la imposibilidad una oportunidad de generar un trabajo distinto a lo que todo el mundo estaba haciendo. Luego saltamos altamente, ¿verdad? Ya que estamos viendo retratos, vamos a ver como lapsos bastante grandes en la historia. Otra manera de retratar. En el camino entre Julian Margaret Cameron y Diane Arbus hubieron 100.500 retratistas. Pero lo que me interesa es ver aquí cómo cambiar, cómo mostrar una manera diferente de poder ver las cosas. Es lo que hace que estas autoras se hayan marcado un antes y un después en la historia de la foto. Entonces aquí tenemos a la estadounidense Diane Arbus. Diane Arbus se caracterizó por tener una manera de entender el mundo muy diferente de lo que muchos fotógrafos de la época estaban haciendo. Diane Arbus siempre estuvo mirando hacia las personas que no estaban acostumbradas a fotografiarse. Veníamos de una época donde ellos siempre buscaban las celebridades, había mucho con toda la cultura popular como estaba en Estados Unidos demasiado marcada en los 60s, en los 70s inclusive, y en el caso de esta primera etapa de los 70 de Diane Arbus, empieza a buscar al otro, al que no se acostumbra a ver, al que se le considera ¿verdad? Como un outsider o como un foráneo, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Entonces ella empieza a fotografiar estos márgenes de la sociedad encontrando estos sujetos, estos que no estamos acostumbrados a ver, que nos parecen como distintos, y les empieza a dar como, o fotografiar con una dignidad y con una manera de poder entender las cosas, ¿verdad? Además de generar también retratos de la gente que está marginada, ¿verdad? O sea, si vemos en este caso, tenemos esta representación de este retrato de este personaje queer, en el cual se muestra a este joven con rulos, ¿verdad? Algo que para la sociedad de ese momento era polémico, ¿verdad? Imagínense mostrar esta imagen en los 60. Era una persona que no era aceptada del todo, ¿verdad? Entonces ese sujeto que Dan Arbus elige para fotografiar empieza a marcar como un motivo. Pero en el caso de Arbus vemos como también explorar otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es otro concepto importante entender en Arbus? Ver la atmósfera. Vean el lugar, o sea, los lugares donde ella fotografía, a veces se pierden cosas, a veces no se ven, pero vean que los sujetos nos transportan a otra realidad.
¿verdad? O sea, en esta imagen de esta niña con flores, ¿verdad? Se puede ver cómo ese ambiente me genera a mí, no me genera como una imagen agradable de la niña, sino que me hace pensar como en una mística, como que algo va a suceder, como que la niña viene del más allá. O sea, ese tipo de cosas, ese efecto que tiene Arbus a la hora de transmitirnos un montón de emociones al mismo tiempo, genera una imagen que habla mucho de la autora, ¿verdad? De por qué elige estos sujetos y por qué le llaman la atención, ¿verdad? En este caso se puede ver esta imagen, ¿verdad? De un judío gigante en casa con sus padres. Y esta imagen a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque vean esa mirada que se pierde, que se va. Tiene un poco lo que habíamos hablado con Nadar, ¿verdad? Esta cuestión psicológica, de cómo se puede percibir esa persona casi como viendo a la nada, ¿verdad? Ese momento que nosotros a veces estamos, existimos y nos damos como una pausa, ¿verdad? Pero esos ojos retienen algo que no vemos. Entonces la magia, el efecto Arbus es esto, cómo nos genera una emoción que va mucho más allá de lo que podemos ver en los retratados. Y esta secuencia de imágenes a mí me muestra a veces como cómo llega también el nivel de tensión a la hora que Arbus fotografía. En esta hoja de contactos podemos ver una de sus imágenes más famosas, que es un niño con una granada en Central Park. Aquí se puede ver el niño común y corriente. Casi que en todas las fotos está posando como un niño normal, él está como jugando, ¿verdad? Pero la primera imagen, el primer disparo que tiene ella es una imagen recordada en la historia de la foto. Vean la atención que tiene esta imagen, vean cómo todo confabula en el gesto de sus manos, la posición de sus pies, su rostro. No es un niño solo jugando en un parque, ¿verdad? Es una imagen que nos lleva casi como una violencia psicológica, de algo que no ha pasado, pero está pendiente ahí, ¿verdad? Entonces, a la hora de entender a Diane Arbus como fotógrafa, ¿verdad? Relevante en su época, fue, número uno, ver, ella nos enseñó, nos mostró quiénes son nosotros, los que están fuera de lo normal, la gente normal, ¿verdad? Los que están fuera de la caja, la gente que no estamos acostumbrados a ver, ella los encontró y ella les dio dignidad a la hora de mostrarlos. Y además el efecto de psicológico. O sea, no podemos dejar de Arbus, digamos, en el momento que ella apunta a la cámara, algo extraño existe ahí. Es una energía distinta, una manera de poder percibir esos espacios y esas personas desde otro lado. Entonces, estos dos son cosas que en el legado de Ann Arbus nos ha dejado. Como otro punto de vista importante tenemos el fotógrafo Richard Avedon, un retratista muy reconocido de la historia, el cual es recordado bastante por el trabajo que había realizado en moda. Entonces, Richard Avedon había empezado su carrera fotografiando algunas escenas documentales, algunos movimientos sociales, pero tuvo mucha acogida a nivel de retrato en todo el gremio de la moda. Entonces él empezó a retratar esta fotografía de moda, retrato, personalidades importantes, diseñadores de los más relevantes del mundo y empezó a generar como un trabajo muy de observación, muy de detalle hacia ver las cosas. En esta se puede ver como también hay mucho movimiento en sus fotos, en algunas que él tenía de moda, como este retrato de Twiggy en 1968. Además también es interesante ver cómo dentro del trabajo de moda y su trabajo documental hay una coexistencia, ¿verdad? Como que una cosa a veces lo influencia a la otra. Uno ve este retrato y parece como una iluminación de moda totalmente. Pero si vemos es un tema documental que habla de William Gatsby, un señor que había nacido en la época de la esclavitud y era un sobreviviente en 1963. Entonces, esa capacidad de observación, esa sensibilidad de Avedon con las personas y la capacidad gestual a nivel de su rostro son valores expresivos que empezaron a generar como esa minuciosidad que nos transmite sus fotografías. Esta imagen es una imagen icónica de Richard Avedon, ¿verdad? La imagen de Marilyn Monroe. No es la Marilyn Monroe que todos veíamos de esa época, ¿verdad? Es en el momento que ella está en su vestidor, que está cansada, que tiene como toda esa cuestión humana que transmite el fotógrafo con esta imagen, ¿verdad? Entonces, esta no es la Marilyn Monroe feliz y contenta y pública que estamos acostumbrados a ver, pero es una imagen que es en el momento donde baja la guardia, en el momento que deja de ser ese personaje público y se vuelve más la chica que está detrás de toda esta imagen, ¿verdad? Este retrato es una imagen que me parece importante mostrarles, ya que es cuando nosotros podemos hacer las fotografías
sin el rostro. Vean como también esa conjunción de cosas es un retrato, ¿verdad? Tenemos un retrato de un artista, Andy Warhol, en el cual Avedon había retratado y decidió retratarlo a través de sus cicatrices, ¿verdad? Andy Warhol había recibido un ataque con arma y se le había un arma de fuego y le habían tenido que realizar operación quirúrgica bastante poderosa, pero hay momentos donde el retrato también se compone de qué lenguaje tiene el cuerpo, ¿verdad? O sea, ven cómo esas marcas hablan más casi que la cara misma, no necesitamos verlo para poder decirnos que eso pertenece a una identidad. Otro trabajo bastante relevante, o por el que más he recordado a Avedon, es el trabajo que él empezó a realizar en el oeste americano. Él tenía la idea de empezar a retratar toda esta imagen de Norteamérica, del oeste, de las películas y cosas tradicionales que se acostumbraban a ver, y él realiza este recorrido por Estados Unidos. Ustedes saben, él se fue con sus asistentes y empezó a entrar en cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Entonces vean que hizo un recorrido largo y en ese recorrido encontró personajes. Entonces vean que como digamos un elemento importante en Avedon es el minimalismo de sus composiciones, solo lo necesario. Vean cómo la textura, además habla de quién es este trabajador, ¿verdad? Esa manera de poder hacernos esa textura prácticamente que viva, ¿verdad? Otro punto también importante en el retrato de Avedon, las poses. Yo siento que la coexistencia de la fotografía de moda de Avedon con su trabajo documental genera mucha influencia de cómo las personas acomodan su cuerpo, cómo él los dirige, cómo busca este tipo de poses. Son elementos que nos pueden funcionar a muchos para poder empezar a crear, ¿verdad? Vean cómo un trabajo se nutre del otro, no es solo, no se sienten como vidas separadas, sino que el trabajo de moda puede coexistir con el documental. Una de sus fotos más famosas, ese personaje. Él lo retrataba quiénes eran ellos, qué era lo que hacían. Pero esta visita tomaba su tiempo, la elaboración del retrato, a nivel del fondo que utilizaban en la foto y todo esto, estos elementos que tienen, ¿verdad? Como este señor con las abejas. Entonces, ya para entender un poco el término de Avedon, ¿verdad? Lo primero que podemos entender conceptualmente es la gesticulación, la parte gesticular, ¿verdad? La cara, los rostros, las expresiones, estar atentos a eso, esa minuciosidad de esos momentos de guardia alta, guardia baja y mostrar a la gente como en ese momento de conexión con él, es algo muy relevante. Lo segundo es la capacidad de observación hacia los detalles, ¿verdad? Esas cosas que Avedon puede tenerse a ver en un rostro, que puede tenerse a ver en una postura. Esa observación es importante. Y el último elemento les pongo un signo de menos, ¿verdad? Porque es los mínimos elementos posibles. Por otro lado tenemos a la gran fotógrafa Cindy Sherman, uno de los personajes más reconocidos en la historia de la fotografía y en los cuales siempre hemos recordado porque ha sido una obra bastante cambiante y además se generó un precedente bastante importante de la fotografía en el mundo del arte. El caso de Cindy Sherman es bastante peculiar porque como pueden ver en esta imagen aquí tenemos el libro de Cindy, un libro de los 1960 en el cual ella misma, estando niña, empezaba a recortar sus fotografías y las empezaba a pegar a poner ese nombre reconociéndose dónde estaba ella. Entonces este pequeño ejercicio de niña se convirtió después en su motivo, ya que el trabajo de Cindy Sherman tiene que ver mucho con el tema del autorretrato y cómo se perciben las identidades de la mujer en diferentes situaciones. Aquí podemos ver en el caso de Cindy Sherman su primer serie por la cual se empezó como ya a marcar a su trabajo un poco más aglutinado, la serie que se llamaba Film Stills, en donde ella se retrataba como personajes de película que no existían. Esa gesticulación, esa dirección, ¿verdad? También en la elección de la ropa, todos los elementos que ella tenía nos hacía generarnos esas películas que no existían. Y Cindy Sherman pasó por diferentes tipos de mujeres, ¿verdad? En este caso, esta fotografía fue una por las cuales ella ya empezó a dejar de titular sus obras. Ella nada más les pone un número, ya que ella decía que a veces asociaban o decían que las fotografías tenían que ver con la condición de la mujer, agredida, diferentes cosas. Ella dijo que ella nunca tuvo esa intención, que ella nada más estaba creando recortes de realidades que ella se inventaba, ¿verdad?
Esta imagen es una de las imágenes más caras de la historia de la foto, una imagen que cuesta como 3.890.500 dólares. Em, ¿Verdad? Nos muestra ese escenario, ese color, vean también cómo hay relación entre los patrones del piso con la falda, ¿verdad? Esa gesticulación, esa manera de hacerlo, pero es también quién es el artista, o sea, qué significa este retrato, ¿verdad? Así como Cindy Sherman se vio en fotos así como las que acabamos de ver, en esta se muestra también como una mujer muerta. Ella decía también que a la hora de estar leyendo noticias y cosas por el estilo, ella empezó a recrear también cómo eran las vidas también de las mujeres que habían sido, que habían quedado ahí, ¿verdad? Entonces también se le trató viva, se le trató muerta, se le trató en otras épocas. Inclusive su trabajo creativo fue evolucionando tanto que también ella llegó un momento en que dijo que se había cansado de trabajar autorretrato y retrata estas imágenes como de la playa donde hay vómito, donde hay cosas como muy grotescas, ¿verdad? Pero si uno se pone a ver en detalle, siempre está Cindy Sherman presente. Además, otra obra que desarrolló también fue la serie que eran como historia del arte. Entonces había utilizado fotografía basada en pinturas que retrataban a hombres poderosos y ella había sustituido creando estas imágenes de ella presente en los cuadros. Entonces vean cómo la capacidad camaleónica de Cindy Sherman de cambiar, de adaptarse, de viajar en el tiempo, de ir y volver, nos genera una profundidad de discurso con el autorretrato muy grande, ¿verdad? El papel de la mujer, el rol en todas sus situaciones es relevante. En esta imagen se puede ver con la serie que era como de señoras ricas. Ella, por ejemplo, Cindy Sherman en su proceso, ella trabaja sola, ella no tiene nadie que le ayude. Ella va y toma la locación de referencia, ve la hora y después en el estudio empieza a recrear esa misma luz. Entonces empieza a trabajar con gesticulaciones, con máscaras, con cosas, con pintura, con vestuario y empieza a generar estos personajes distintos, ¿verdad? Entonces el caso de Cindy Sherman aquí podemos verla, ¿verdad? Vean cómo pasa de ser, hemos visto como tipos muy distintos de mujeres que se han presentado a nivel de esta manera de tratar el autorretrato. Entonces en Cindy Sherman podemos encontrar estos tres puntos, ¿verdad? Número uno, el rol de la mujer, o sea, cómo se puede ver esa diversos tipos de mujeres dentro de todo el trabajo de Sherman. La cuestión del autorretrato, que es uno mismo el sujeto. Y lo tercero, su variedad camaleónica, ¿verdad? No se encuentran dos Sherman iguales. Todas las que ustedes van a ver son identidades que ella misma ha diseñado en base a la observación y críticas y cosas que tiene que decir con respecto a la sociedad. Otro fotógrafo que vamos a ver, que es muy interesante o simpático de entender, es el trabajo de William Wegman. William Wegman, parte de su carrera había desarrollado bastante trabajo como de fotografía conceptual y otro tipo de retratos y cosas, pero él empieza a experimentar y a realizar una colaboración con su sujeto. Él empezó a tener estos primeros trabajos con su primer perro que se llamaba Man Ray, como el fotógrafo surrealista. Entonces le había llamado así al perro y empezó a trazar una colaboración. Después de que este perro muere, él empieza a conseguir otros y empieza a realizar toda su obra fotográfica en relación a los animales. Entonces, ¿cómo podemos considerar esta parte también un retrato? Vean la imposibilidad de esta foto, ¿verdad? Un perro subido en una bicicleta, ¿verdad? O cómo podemos tener esta sincronía, ¿verdad? Los dos perros en una misma forma y con este título que es simpático, ¿verdad? Como un juego de arcade. Y Wegman empieza a trabajar en base a eso. Esta serie de Polaroids que se pueden ver reconocer por el borde que tenemos aquí, tienen como esa posición fuerte de color. Pero aquí viene una parte interesante, es como el perro llega a buscarle esa personificación dentro del retrato, ¿verdad? El uso de pelucas, el adiestramiento también del animal para poder lograr esto es impresionante en el caso de él. Vean como en este caso, ¿verdad? La expresión es importante, es un gesto, es un perro, pero también es la ropa y el control de esa dirección que se tiene sobre ellos, ¿verdad? Wegman nos enseña mucho cómo uno puede convivir con su sujeto, cómo se puede comunicar a nivel de gesto, a nivel de expresivo, para poder sacar todo lo que uno considera que es importante, ¿verdad? Entonces imagínense, si Wegman pudo hacerlo con los perros, nosotros podemos empezar a interactuar con nuestros sujetos para conseguir cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Vean esta, mirando a la derecha.
inclusive dos perros, ¿verdad? El vestuario, todo lo que tiene, son imágenes muy simpáticas, muy humorísticas, que tienen algunos componentes también casi que podemos entender de surrealismo aquí, ¿verdad? De estos perros en esta situación. Entonces tenemos esta relación con el caso de Bergman, ¿verdad? La relación con sus sujetos y esa cuestión de verlo casi como un igual, ¿verdad? Los perros también a la hora de él tratarlos generan ese vínculo, que ese vínculo mucho nos hace falta a la hora de retratar, ¿verdad? Después yendo hacia Latinoamérica tenemos el fotógrafo Marcos López. Marcos López, un fotógrafo argentino, había empezado a desarrollar una obra fotográfica en la cual utilizaba el color y el lenguaje mucho de el pop o lo que se acostumbraba a ver en la televisión o en cosas como más marcas y cosas que estamos acostumbrados por todo el consumo masivo que hay de productos y el lenguaje de la publicidad como tal. Entonces el caso de Marcos López empezó a marcar un hito porque en Latinoamérica, ¿verdad? Esta manera de entenderlo estos colores estridentes y de también dejar de ver esta Latinoamérica romántica y verla como una Latinoamérica casi que crítica. Entonces Marcos López empieza a hacer un estudio de los murales mexicanos y empieza a encontrar en los murales mexicanos cómo él podía crear este mismo efecto, pero en una realidad argentina que él vivía, ¿verdad? Entonces esto de esta imagen que podemos ver aquí tomando vino en la cocina, tiene toda esa yuxtaposición de elementos que a veces encontramos en el surrealismo, pero que ahora de entenderlo como un todo, nos empieza a generar como esa imagen kitsch o de mal gusto de lo que vivimos. Lo que les mencionaba antes del papel de la publicidad, ¿verdad? Vean cómo toda la estética de Marco López parecen retratos de comerciales. La iluminación que utiliza tiene esa función. Pero tiene como un doble sentido, como esa cuestión irónica que nos muestra él, ¿verdad? Por medio de las cosas. Entonces se apropia del lenguaje de lo comercial para hablarnos de realidades críticas, ¿verdad? O inclusive oníricas o diría yo más bien satíricas. Esta imagen se llama Todo por un peso, por ejemplo. La Coca-Cola Light, la camisa de él, el look que tiene, ¿verdad? Vean el fondo también, como hecho en un súper, todo dice un peso, ¿verdad? Si vemos la obra de Marcos López es muy detallada a la hora de la construcción. El control es muy importante para él en la toma. Aquí podemos ver un tributo que él hizo al fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo. Cuando Álvarez Bravo tenía o estaba vinculado a un movimiento artístico de realismo mágico, donde había todo como muy poético, todo como muy onírico, Marcos López resignifica esa imagen de esta de Álvarez Bravo, de la musa que tiene ahí presente, que se ve con esos cactus y todo, y hace esta imagen casi que vulgar, ¿verdad? De la persona tomándose la cerveza, todo en ese estilo un poco más suramericano, ¿verdad? Y cero poético, algo que habla más un poco de la realidad que se vive con una sociedad consumista latinoamericana. Y esta imagen, ¿verdad? Él también desarrolló un trabajo que buscaba esta especie de que él decía que era un surrealismo criollo, ¿verdad? Entonces tenemos esa imagen del mártir, ¿no? Algo muy latinoamericano, del que sufre, del que está ahí, ¿verdad? Entonces Marcos López nos da una opción de retrato muy onírica, muy satírica, digo, muy de risa, de ese lenguaje latinoamericano, el doble sentido, pero vean los detalles. O sea, ustedes ven esta imagen y se puede ver la persona donde está sudando. Vean la cruz a un lado, acá. Vean cómo la sangre cae detalladamente, los brillos de la luz, todo sumamente minucioso. Entonces, en el caso de Marco López tenemos estos tres elementos, ¿verdad? Número uno, el lenguaje de lo popular, las cosas de consumo, los supermercados, toda esa opción, ¿verdad? Y el lenguaje que había legado toda esa cultura estadounidense, ¿verdad? Que es resignificada por este tipo de composiciones de los murales mexicanos, de cómo antes tenían un motivo más social, mientras aquí se vuelve un motivo más crítico en un sentido de la sociedad de consumo. Y tenemos al final, ¿verdad? Como tal, el consumismo de los productos, las marcas, la estética de la publicidad. Estos tres elementos conviven para generar una imagen bastante, o generar un retrato bastante controlado y satírico de lo que es latinoamericano. Desde una manera un poco, diría yo, como más contrastada con respecto a lo que vamos viendo de Marcos López, tenemos el caso de Malik Sidibe. Malik Sidibe, sudafricano,
tiene un trabajo bastante importante en la historia de la foto, ya que él nos muestra una realidad bastante diferente. Como pudimos ver en el trabajo de Marcos López, el control lo era todo. Mientras tanto, en el caso de Malik tenemos como más bien lo contrario. A veces es el reto de cómo poder trabajar con los mínimos recursos en el mínimo lugar. Ustedes dirán, ¿por qué les muestro esta foto? Esta foto que estamos viendo es el estudio de Malik. Vean cómo el espacio reducido con el que él trabajaba se convirtió en un lugar de casi que de explosión creativa, diría yo, a la hora que se está trabajando, ¿verdad? Entonces la historia de Malik inicia, ¿verdad? Porque él había trabajado mucho, había sido una persona que lo habían becado y le habían dado una oportunidad cuando estaba niño para que porque tenía muchas habilidades de dibujo. Entonces le dieron la oportunidad de estudiar en donde el papá decía que era una escuela de blancos, ¿verdad? Le habían dado el chance de poder estudiar artes y empezar a meterse en otro tipo de trabajos. Y él empezó a encontrar un mentor fotografía que ya tenía como muchos trabajos. Entonces él empieza a contratar a Malik para que empezara a hacer fiestas, fotografías de fiestas. Entonces Malik salía toda una noche, fotografiaba cuatro distintos lugares de fiestas y retrataba esta cantidad de gente. Después él volvía a su casa en la madrugada, revelaba todo y las iba a dejar en moto al mismo día. Entonces este entrenamiento a la hora de hacer este tipo de fotos lo hizo vincularse con muchas personas y empezó a madurar su estilo para poder crear ya su propio estudio fotográfico. Entonces en el caso de Malik podemos encontrar muchos contrastes, muchas cosas importantes de leer. ¿Verdad? Número uno, cómo retratar la identidad de un lugar, ¿verdad? La manera en que viste la gente, pero también como a nivel de fotógrafo, vean el tipo de pose. O sea, como la gama de poses que presenta la obra de Malik va por muchos lados, ¿verdad? Vean como este tipo de pose clásica de retrato se puede mostrar en esta imagen. O podemos buscar tipos de poses más convencionales, que ya se veían en otro tipo de fotografías de otra época. Pero el reto de todo, lo que es importante en el trabajo de él también es cómo jugar con esos mínimos recursos. Vean cómo en este espacio pequeño que tiene Malik, que se podría parecer al cuarto de nosotros, algo una realidad muy cercana a lo que estamos viviendo con el confinamiento actualmente, Malik generaba estos desórdenes, ¿verdad? Imagínense lo que es meter una moto dentro de la casa de uno con una familia, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Y esa, entre comillas, imperfección, que a veces es lo que siento que me parece más interesante, que habla más de la foto, ¿verdad? Como no tener el fondo completo, no tenía ciclorama tampoco. Pero esos mismos detalles o lo que se consideraría académicamente errores son los que le dan identidad al trabajo de Malik. Además, vean cómo la manera de vestir. Él convivía casi con los dos tipos de Áfricas, ¿verdad? Una África que venía de lo tradicional, ¿verdad? Del pasado, de cosas que habían vivido, así como esa nueva África que se estaban afrontando, ¿verdad? A esa cuestión de la moda norteamericana, de cómo se percibía todo, ¿verdad? Entonces vean cómo, digamos, la imperfección de esos detalles hace una imagen muy peculiar. Ven que aquí casi se puede ver como un árbol de mango atrás de la foto y todo, ¿verdad? Donde no le alcanzó el fondo. Pero esa limitación de los recursos le genera algo que no todos los fotógrafos tenían. Vean el poder de esta foto, ¿verdad? Como retrato. La grabadora, que en contraste con el tipo de vestimenta del personaje, la mirada sobre el fotógrafo, el fondo casi que habla de una condición, ¿verdad? Entonces esa condición nos genera una identidad propia de Malik que ningún otro fotógrafo tiene. Vean en este caso cómo me llama la atención eso que les mencionaba un poco anteriormente, cómo por el estudio de Malik pasó todo tipo de retratados, ¿verdad? Él pudo buscar esas modas que estaban en Estados Unidos, viéndola vinculado hacia todo lo que estaba entrando al finales de los 70s, inicio de los 80s, toda la movida del soul y todo esto, ¿verdad? Podía también al mismo tiempo él retratar 2 años después estos niños recién circuncisados, ¿verdad? Entonces son tradiciones de África que están ahí. Entonces el caso de Malik tiene esa relación de que ese espacio creativo generó una diversidad de identidad y marcó un antes y un después en cómo concebir la identidad de los personajes que convivían ahí. Entonces, como tres elementos conceptuales tenemos, ¿verdad? Número uno, el espacio creativo de Malik, el lugar donde trabaja. Ese pequeño espacio permite crear todos estos mundos, ¿verdad? Este nuevo manera de entender todo. Después tenemos la presencia de la moda, la manera de vestir, la identidad de las personas, ¿verdad? Y después esta convivencia que les hablaba, ¿verdad? Cómo la diversidad de personajes que Malik retrató
nos muestran casi que un catálogo, una identidad de todos los aspectos de África, de los retratados que él estaba intentando lograr. Entonces, a manera de cierre, les dejo con esta imagen de Malik, ¿verdad? Porque a veces pensamos el retrato como eso, ¿verdad? Vean cómo hemos abordado diferentes maneras de entenderlo, diferentes maneras de abordar al extraño, digamos, a la persona con la que yo tengo frente a cámara. Entonces hay muchas maneras de jugar, muchas maneras de interpretarlo. Pero yo siempre pienso que un retrato es como cuando uno hace un pulso, como un pulso de fuerza, ¿verdad? Pero es un pulso que nadie gana. Muchas veces nos pasa que si yo tengo una persona y la estoy retratando y yo estoy sobreiluminando y soy el fotógrafo que está dominando a ese personaje, esa va a tener demasiada de la parte fotográfica. Más bien el fotógrafo va a intentar destacar sobre la persona. ¿O qué pasa cuando me llega un personaje súper despampanante, que quiere que yo lo retrate de tal manera que las expresiones están totalmente controladas, que no va a haber nada? El retrato se basa en la conexión. Es en algo donde no gana ninguno de los dos. Ustedes pueden generar una conexión con esa persona y esa conexión va a ser un momento fortuito en el que solo ustedes dos o tres o cuatro, los dependiendo de los que uno fotografíe, van a tener ese único momento para convivir. Entonces el retrato es el testimonio de esa convivencia, de esa manera de poderse encontrar.